Una de las cosas importantes, chiquillos, para el trabajo siguiente es el formato. Y ese formato se llama APA. El formato APA es una estructura, un formato de escritura que se utiliza a nivel mundial. Y tiene que ver con la formalidad del texto, de cómo nosotros entregamos un texto de manera formal, ¿ya? Y tiene varias cosas que son necesarias. Ahí, ¿dónde está? Presentar acá. Cuando nosotros tenemos un texto, nos tenemos que fijar en varias cosas. Por ejemplo, ahí creo que se está presentando el Word. A ver. Ya se ve, profe. ¿Ah? Ahí se ve. ¿Agacharon la que hice? Háganse eso. Mucho. Ahí. Tenemos, ¿cierto? Un texto que ustedes pueden haber escrito de cualquier forma. Le vamos a poner un título acá arriba. Un título súper original. Título. Súper original. Cuando nosotros tenemos un texto escrito, fíjense cómo aquí se ve como medio extraño, ¿cierto? No está, se ve como con líneas, no está alineado. Dentro del formato APA, una de las cosas que se pide es la alineación del texto. El texto tiene que estar justificado. Cuando nosotros hablamos de justificar un texto, no es lo mismo que justificar las falsas, ¿ya? No es dar una razón, es simplemente seleccionar el texto completo y aquí en la parte de arriba donde dice párrafo, ¿cierto? Hay unas líneas. Esta línea de acá dice justificar. Justificar. Si ustedes le hacen clic ahí, fíjense lo que va a pasar con el texto acá. Se alinea y queda todo ordenadito. Eso es sumamente importante en los textos, en el formato APA, ¿ya? Ojo que vamos a ver las cosas más básicas, ¿eh? No me voy a ir tanto a las citas. El profesor de lenguaje se basa más en las citas, igual las vamos a trabajar más adelante, pero por ahora quiero esto, quiero ir de a poco para que vayan interiorizándose en el uso de este formato. Este formato, aunque no les guste, lo van a tener que utilizar el resto de su vida si siguen estudiando. Ya los que tengan pretensiones de seguir estudiando es algo que van a utilizar sí o sí. Y si no lo utilizan, les bajan puntaje y en algunos casos incluso les pueden poner un 1 por no utilizar el formato correcto. Así que acostúmbrense. Ya, tenemos el texto justificado. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el tipo de letra. APA sugiere o pide, mejor dicho, pide ciertos tipos de letras. Y los más comunes son el Times New Roman, Calibri y el Arial. En algunos casos, así como Verdana, pero los más comunes son el Times New Roman, Calibri y Arial. A mí personalmente me gusta Calibri, pero el más utilizado y más reconocido a nivel mundial es el Times New Roman. Entonces ustedes van acá arriba donde está la fuente y escogen Times New Roman. Le hacen clic. El texto cambia completamente. Luego tenemos acá, el texto no puede estar en negrita. Lo único que puede estar en negrita algunas veces es los títulos. Por lo tanto, yo le quito la negrita. Si se va dando cuenta, el texto va cambiando en su forma. Al título lo vamos a dejar en negrita porque es el título. Lo otro importante de acá es el tamaño de la letra. Cuando es Times New Roman es 12. Si es Calibri es 11 y si es Arial 10. Esos son los tamaños aceptados. Entonces tenemos nuestro texto en Times New Roman, tamaño 12, el título tiene que ir en 14. Ese es el formato, así se trabaja.
Lo siguiente es lo que se llama espaciado. ¿Qué es esto de acá? Espaciado entre líneas y párrafos. El espaciado comúnmente se trabaja en 1.5 o en 2. El formato APA hoy en día está pidiendo tamaño 2 de espaciado. ¿Ven? El texto ya se ve de otra manera, no se ve tan apelotonado, se ve más ordenado, se ve más formal. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro texto, ¿cierto? De una página pasamos a una página y media. Oh, pero profe, es que se gastan muchas hojas. Bueno, lo siento, pero es así el formato. Lo otro que tenemos que tener en consideración es la sangría. Vuelvo a seleccionar mi texto, ¿cierto? Y me voy aquí a párrafo, aquí en la línea de abajo donde dice configuración de párrafo, la abro, y donde dice sangría, yo me voy aquí donde dice especial, primera línea, y automáticamente se marca, viene predeterminada, por lo menos en el formato de Word, viene predeterminada en 1.25. Aceptar, y ven que todo queda con una sangría ya lista. Y por último, que también es importante del formato, es lo que está acá a los lados, que es la regla, que ese es el tamaño de los márgenes. El tamaño de los márgenes se ve acá arriba donde dice disposición, márgenes. Ustedes se fijan que yo acá arriba tengo última configuración personalizada, porque es la que yo ocupo siempre, ¿ya? Que es la de formato APA, que es de 2.54 en todos los márgenes. Si yo no la tengo, yo me voy a márgenes personalizados y tengo que cambiar los márgenes de todos a 2.54. Entonces yo voy copiando y pegando. Y fíjense lo que pasa con el texto. ¡Pum! Se alargó hacia los lados. Se ajustó. Eso es lo básico del formato APA. Esto es un procesador, este es el procesador de texto más utilizado. ¿Qué pasa ahora si yo quiero hacer esto mismo, pero en Google Docs? En Google Docs también se puede, pero obviamente las opciones son distintas. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Simplemente están con otros nombres acá arriba. ¿Ya? Voy a ver si me puedo meter a un Docs acá. Acá. Vamos a crear un documento. Que es exactamente lo que tienen que hacer ustedes, crear un documento. Este es como, si ustedes pueden decir, el Word de que está en Classroom, que está en Google. Es muy sencillo de utilizar y incluso a veces es mucho más fácil que el Word, porque el Word tiene más funciones. Aquí yo no sé si puedo ocupar lo mismo del... No creo que pueda aquí ocupar el rand. No. Vamos a copiar el texto de acá entonces para que me funcione. Acá. Lo mismo, yo puedo seleccionar el texto. Acá tengo la fuente, el tipo de letra. ¿Qué le voy a poner? Ya, yo acá lo quiero hacer en Calibri. Calibri. El texto me cambia. Calibri, yo necesito tamaño de fuente 11. El título, selecciona el título, tiene que ir en 14. Perdón, en 13. ¿Ya? Lo mismo, los márgenes, donde dice formato, donde quiera.
Mira, aquí tenemos las opciones de sangría, la que yo le decía. Si se van a opciones de sangría, primera línea, automáticamente queda en 1.23. Acá tengo configuración de la página. En archivo, configuración de la página, yo le puedo dar los márgenes. 2.54 a todos los de acá. Cambiar el tamaño de papel, tiene que ir en carta. Siempre en APA se trabaja en carta. ¿Ya? Si se dan cuenta, es muy sencillo, es siempre lo mismo. Hay que hacer lo mismo tanto en Word como en los documentos de Google. ¿Ya? No hay mucha diferencia, pero esto sí regula la formalidad del texto. Y la formalidad es sumamente importante. Ahora, pero profe, ¿cómo hago entonces una portada? Si ustedes quieren hacer una portada, la portada no tiene que ser, por ejemplo, como ustedes le ponen, ya vamos a poner, no sé, aquí, sobre todo aquí, cuando ustedes lo hacen en Word, ¿cierto? Ustedes dicen que me pasó varias veces, no, yo voy a ponerle una portada y van a Wodart. Una portada aquí bacán, ¿cierto? Y le ponen el medio texto, ¿cierto? Y van a escribir trabajo de inglés. No lo voy a dejar así porque me han entregado trabajo así, sin tilde. Ahí está, trabajo en inglés, ahí está el título. Y eso, en APA, está mal. Está mal. Si trabajamos ahora acá en esto, lo primero que tienen que hacer es aquí, formato, encabezado y pie de página. Ponen primera página diferente, aplicar. En la parte de arribita hacen doble clic y se crea el encabezado. En el encabezado tiene que ir el logo de la institución. O sea, ustedes ponen el logo del liceo, que yo no lo tengo a mano acá. Pero, y después le ponen liceo, con mayúscula obviamente. Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos. Ponen su carrera. Ustedes son mecánica automotriz y la asignatura inglés. ¿Qué letra? La misma letra del texto. Estábamos acá utilizando Calibri 11. Se van acá al interlineado. El interlineado tiene que ser en la parte de arriba, en el encabezado, sencillo. No tiene que tener interlineado. Así tenemos el encabezado de nuestra portada. Y luego nosotros tenemos que irnos al... ¿Qué pasó? Ahí, nos vamos al centro de la página. Centramos acá arriba donde dice alinear al centro. Y aquí en el centro, con el mismo tamaño de título, o incluso puede ser un poquito más grande, 14, o a lo mucho 16, y cuando mucho, va a ir el título del trabajo. Aquí es donde le pueden poner trabajo de inglés. Luego más abajo puede ir el profesor, dos puntos, ¿cierto? Y después va el nombre de ustedes. Alumno, dos puntos. Y al final de la hojita, sí, un poquito ahí, al final de la hoja, va la ciudad y la fecha. Lota, hoy día es 3 de junio de 2021. Y esa es nuestra portada. Si ustedes se fijan, y me podrían decir, ¡ay, que fome la portada! Pero así se hace. Ese es el formato. Y en algunas universidades incluso no les piden el logo acá, sino que se lo piden acá centrado.
Esto, lo que ustedes ven ahí en pantalla, es un trabajo formal. Así se hace. De esa forma se estructura. Y esto es sin negrita. ¿Es difícil al principio? Sí. ¿Es imposible? No. Una vez que se acostumbren. Más adelante vamos a ir viendo el tema de las citas, de cómo citar dentro del texto, ¿ya? Para también trabajos que ustedes van a hacer en inglés. ¿Ya? Las citas tienen que ir de una forma específica. Y eso también lo van a estar viendo con el profesor de lenguaje. ¿Ya? Así que para que no tengan miedo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y usted dice, ya, profe, usted está hablando mucho del formato, pero nos dice que hay que hacer en la tarea. La tarea es muy sencilla. Ustedes, si se recuerdan, nosotros hemos trabajado 30 derechos humanos. Ustedes escogieron 10 y me dieron su opinión acerca de eso, lo explicaron con sus propias palabras. Ahora, de todos esos, ustedes van a escoger uno. Y de ese uno, ustedes van a buscar un poco de información en páginas confiables. No Wikipedia, no El Rincón del Vago, no Mis Tareas, no ninguna de esas, no ningún blog ni nada. Páginas oficiales. Las páginas oficiales pueden ser gubernamentales o de la misma Organización de Naciones Unidas. Van a buscar un poco más de información acerca de eso. Y me van a escribir un párrafo en el formato que yo les estoy pidiendo, ¿cierto? Que está acá. Que yo se lo digo, formato APA, la fuente, Times New Roman 12, el espaciado 2.0 y los márgenes 2.54 en todos los lados. Me van a escribir de 5 a 6 oraciones. En este formato, de 5 a 6 oraciones son más de 80 palabras. No pueden bajar de 80 palabras. Porque también voy a subir una rúbrica yo. Y parte de las cosas que están en la rúbrica es la cantidad de palabras que pueden escribir. Entonces, escogen un derecho humano, cualquiera, el que más les llame la atención, el que a ustedes les interesaría saber un poquito más. Buscan un poquito de información, generan un párrafo, y ese párrafo ustedes me lo entregan en inglés. ¿Cómo lo van a hacer? Como yo les dije anteriormente, tiene que estar en el formato que yo les pido. O lo hacen en Word y suben acá en agregar, ¿cierto? Suben el archivo de Word, o lo crean directamente y crean un documento aquí. Y lo hacen. Mientras más rápido lo hagan, más fácil para mí es poder decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes un error en el formato, arréglalo. ¿Ya? No sé si se acuerdan que el año pasado igual yo les pedía un formato específico, una letra, que de a poquitito lo he ido metiendo en este mundillo del APA. Bueno, ahora ya voy a ser un poquito más estricto y el formato APA, que es parte de la formalidad, también va a ser evaluada. Usted me puede haber escrito de 5 a 6 oraciones, me puede haber escrito 200 palabras, pero si no tiene el formato APA, yo le bajo la nota. Porque tiene que hacerlo. Y otra cosa importante es linkografía. Por ahora simplemente ustedes copian y pegan el link de donde sacaron la información. Después vamos a ir viendo cómo se hace para que ustedes, de donde sacaron la información, también le den la referencia a esa persona o a esa institución que escribió eso. Dudas, consultas, comentarios hasta ahora. ¿Para cuándo es? Para el próximo jueves. Tienen una semana exacta para hacerlo. O sea, perdón, para el miércoles. Sí, yo tenía para el miércoles. Miércoles a las 12 de la noche.
No es la gran cosa, no es el gran informe ni nada. Les estoy pidiendo un párrafo de 5 a 6 líneas, que son más de 80 palabras. Si ustedes se ponen a escribir bien, se van a dar cuenta que 80 palabras es nada. Un párrafo de 5 a 6 líneas, mire, fíjense, un párrafo de 5 a 6 líneas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, fíjense. Aquí hay 5 líneas. Es nada, es súper poco. Es pequeñísimo. Si fueran 6 líneas, ¿ven? 90 palabras, dice acá abajo. Por eso, más de 80 palabras y ustedes ya van a tener, en este formato, van a tener de 5 a 6 líneas. Fácil. Es nada. Ya es nada. Y de verdad yo les digo, es nada. A fin de semestre vamos a terminar escribiendo un texto ya por lo menos de una, o sea, perdón, a fin de año, un texto de 1000. No, un texto son, ustedes tienen que salir escribiendo 500 palabras. Vamos a hacer lo posible. Ya, son 2 páginas, no, una página y media, 500 palabras, una página y media, en este formato. Tampoco es tanto. Ya tienen una semana para hacerlo. Eh, Háganlo lo más pronto posible, si quieren lo hacen el fin de semana. Como les digo, si son, es muy corto, pero es importante que lo hagan. Yo tengo que terminar de hacer la rúbrica todavía para poder subirla, para que ustedes vean exactamente qué son las cosas que les voy a estar evaluando. Eh, pero esto es importante, el formato que está acá escrito es importante. Tiene que ser con Times New Roman 12, el espaciado 2.0 y un margen de 2.54 en todos sus lados. Y agregar la linkografía, la página de donde ustedes sacaron la información. Después de a poquito vamos a ir viendo cómo poder ponerla de mejor manera para que sea más formal todavía. ¿Ya? Y también lo van a estar viendo con el profesor de lenguaje, así que pónganle atención a él cuando hable de esto, del formato APA, y pónganme atención a mí cuando hable de este formato. Si no hay más dudas, nos vamos a quedar hasta acá.